El diablo siempre, el enemigo de tu alma, va a levantar muchísimas cosas. Al que está a tu lado, al que está dentro de tu familia, al que está aquí adentro, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para detenerte. Y es una batalla todos los días de nuestras vidas que tenemos que pelear y conquistar. Gloria a Dios, qué bueno que es poder adorar a Dios. Y adorar a Dios teniendo el conocimiento de cómo tocar el corazón de Dios, teniendo el conocimiento de cómo hacer que el Espíritu Santo, cada vez que le llamamos, cada vez que le adoramos, cada vez que estamos delante de la presencia del Señor, venga a cada uno de nosotros. Amén. Porque a eso venimos, ¿verdad? Venimos a adorar a Dios para que la presencia de Dios venga y llene todo nuestro ser. Transforme nuestros pensamientos. ¿Cuántos son aquellos que necesitan que sus pensamientos sean transformados? Todos. Amén. ¿Cuántos son aquellos que necesitan que el Espíritu Santo les hable? Necesitamos para caminar en estos tiempos, en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos indique qué camino tomar. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que tú viniste a buscar esa guía en esta noche, que tú viniste a adorar a Dios, a buscar, a llenarte de la presencia del Espíritu de Dios. En todo este tiempo hemos estado hablando lo que es la unidad, ¿verdad? Y cuando enseñábamos la palabra con respecto a la unidad, Pablo habló mucho a la iglesia sobre la unidad. Y si Pablo estaba hablando sobre la unidad en la iglesia, era que había una urgencia sobre Pablo, en el corazón de Pablo, a que la iglesia se uniera en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo amor. Esa era la urgencia que Pablo tenía y es lo que todo en este tiempo hemos estado enseñándoles. Amén. Y yo creo que llegó el día de poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo a través de la palabra, lo que el Señor venía enseñándonos, lo que el Señor venía hablando a nuestros corazones, qué beneficio tiene la unidad en su casa, en el ministerio, en nuestra familia, como matrimonio, con nuestros hijos. Hay un beneficio, ¿verdad? Que lo estuvimos aprendiendo. Pero en todo el tiempo que estuvimos escuchando la voz del Espíritu Santo, que Él nos estaba hablando de la unidad, para muchos, no ha sido fácil ponerlo en práctica, ¿verdad? Quizás algunos tenían que poner en práctica la unidad dentro de la familia, ser una familia unida. Quizás otros tenían que poner en práctica la unidad dentro de la iglesia, entre hermanos. Quizás otro con los hijos con los padres, en el matrimonio. Cuando el diablo viene, sabemos que el diablo viene a destruir, a hurtar, a robar lo que Dios, el propósito que Dios ha puesto en la familia. Él viene a deshacer, a romper, a destruir el diseño de Dios en las familias, en los matrimonios. Y sabemos que muchos
quizás muchos han tenido una gran lucha a ponerlo en práctica. ¿Qué dice usted? ¿Hay unidad después de todo lo que hemos aprendido? ¿Cuántos fueron los que aprendieron? ¿Cuántos estuvieron aprendiendo? Yo aprendí mientras el Señor iba hablando a través de los pastores, del apóstol, cuando el Señor me hablaba a través de la palabra para poder traerles a ustedes también lo que el Señor hablaba en mi corazón. Fui aprendiendo mucho y fui entendiendo muchas cosas que el Señor quiere sobre la unidad en el ministerio, sobre la unidad en la iglesia y en las familias. Y he entendido el propósito de Dios que tiene a través de la unidad sobre cada uno de nosotros. Y quizás para muchos no fue fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque está el gran yo soy, pero ese no es Dios, ese no es Jehová, es el gran yo soy, el yo, el orgullo, el gran yo soy. Vamos a poner nombres. Sí, el ego, por supuesto, pero vamos a poner nombres, no sé, el gran yo soy, Gabriela, Fabián, Silvestre. ¿Cuántos tienen ese ego que por ahí la palabra, la enseñanza nos marca, nos corta y como que nos sentimos un poco incómodos cuando muchas veces sentimos que la palabra del Señor es dada desde aquí y nos está hablando hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Cuando hablamos que debemos ser uno solo entre esposo y esposa en el matrimonio. Cuando hablamos que debemos estar unidos entre familia e hijos. Cuando hablamos que debemos estar unidos aquí. Y por ahí es cuando se ve la falta de unidad dentro de la iglesia. Entonces nos costó llegar hasta el día que lo pusimos en práctica nos costó llegar el día que tuvimos que dar el fruto de la unidad. ¿Verdad? ¿Te costó o no te costó? No me digan, sí, a ver con qué va a seguir. Examínese en su corazón. Piense en su corazón. ¿Qué clase de unidad tengo con mi esposo, con mi esposa? ¿Sabía usted que para que Dios derrame la bendición sobre un hogar, sobre una familia, el matrimonio debe y tiene que estar de acuerdo ambos, como si fueran uno? Entonces, cuando Dios ve que el matrimonio está de acuerdo, ¿qué hace el Señor? Ahí envía la bendición. Y la decisión que tú hayas tomado es próspera, es bendecida, es multiplicada, porque es derramada por Dios. Pero ¿qué sucede cuando en el matrimonio cada uno hace lo que le parece, toma las decisiones como le parece y está esa división entre el esposo, la esposa? Esto es mío, esto lo compré yo, esto lo compraste vos, esto lo pagué yo con mi dinero. ¿Acaso ambos no trabajan para una sola cosa? Entonces, ahí es cuando tenemos que demostrar los frutos de la unidad. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo en el matrimonio.
cuando tenemos que demostrar los frutos de la unidad entre hermanos aquí en la iglesia. Amarse unos a otros, soportándose, dice la palabra, uno con otros. Yo sé que dentro de la iglesia por ahí hay alguno que no se soporta mucho, que por ahí pensamos, ay, este es tan insoportable, y le huimos, porque sabemos que si se pone a hablar con nosotros, algo va a decir que va a hacer que no lo voy a soportar y le voy a contestar mal. Entonces, esos son los frutos de soportar. Debo de soportar, va a venir, me va a hablar y tengo que escuchar con todo mi amor, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aquellos que se sacan los trapitos al sol uno con otro, aquellos que aquí en Argentina, digo Argentina porque hay muchos lugares que nos están viendo. Hay un dicho, aquí los argentinos tomamos mate, ¿verdad? Y muchos no solamente toman mate, sino toman mate con cuero, es el dicho. Que están compartiendo el mate, pero le están sacando mano al que no está ahí entre esos que están tomando mate. Que están criticando a otros que no están presentes. Entonces, qué bueno que es cuando entendemos de estar unidos, amarnos, soportándonos unos a otros, y nos sentamos a tomar mate y charlamos del amor que tiene que haber entre uno con otro. Si ver que el hermano está caído, ir levantarlo, de ir y extender nuestra mano para ayudarlo, no estar criticando a otros. Entonces, para todos estos ejemplos los estoy dando para que usted entienda y para que usted se examine a sí mismo y diga, sí que me costó llegar a entender lo que habla la palabra sobre la unidad. Entonces, para todos aquellos que les costó, como apóstoles, como pastores, también los pastores de área, la verdad que hemos tenido una gran batalla dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, orando, clamando a Dios. ¿Para qué? Para verlos a ustedes en un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo espíritu, para que todos trabajemos todos juntos. Entonces, si ustedes nos preguntan, ¿les costó a ustedes? Sí, nos costó. Porque nosotros por ahí sí tenemos el conocimiento, aquel no se traga con el que está allá. No, hay algunos que no se soportan, que se arma cada una. Dentro de las familias, fuera de la iglesia, con el vecino, con el pariente, o adentro del mismo cuerpo de Cristo. El pastor se ríe. Eso es lo bueno que podemos viajar, ¿vio? Y por ahí hay semanas que no estamos aquí y cuando venimos, por ahí nos enteramos y por ahí no. Si es muy grande nos enteramos, si es pequeño, por ahí lo tapan. Pero la verdad que como pastores, como apóstoles, como líderes, nos cuesta a que el cuerpo de Cristo sea uno, que siempre esté unido, soportándose, amándose unos a otros.
Entonces, para nosotros como pastores, como líderes, usted como cabeza de hogar en su familia, como matrimonio, con sus hijos, nos ha costado una gran, pero gran batalla. Amén. Una gran batalla. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra y yo la he titulado de esta manera: es tiempo de conquistar lo que Dios nos ha entregado. Vamos a hablar de la conquista. ¿Tenemos que seguir conquistando? Hemos conquistado una gran batalla. Como pastores, como líderes, como apóstoles, hemos conquistado muchas batallas. Usted en su matrimonio ha conquistado muchísimas batallas. Nosotros también. En nuestra familia hemos conquistado batallas. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7. Sabemos que sobre todo nosotros, ¿cuánta familia hay aquí adentro? Levante la mano a ver aquel que tiene su familia aquí adentro o cuánta familia hay aquí adentro. Y yo creo que sobre todas las familias que estamos aquí adentro, el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros, sobre familia, si usted no tiene su familia, también sobre su vida, Él ha puesto promesas. ¿Cuántos creen esos? Ahí hay una promesa que a mí me gusta mucho, que el Señor dice en su palabra que Él tiene planes de bienestar. Y yo dije, está bueno. El Señor me está prometiendo que Él me está diciendo que Él tiene planes para mi vida, para mi familia, de bienestar. Planes que me van a hacer estar bien. Planes donde va a estar el gozo, la prosperidad, la alegría, la paz, de bienestar sobre mi vida. Que Dios va a tener cuidado de mi familia, de mis hijos, de mi vida. Él tiene planes de bienestar, no de maldición. Dios no tiene planes de maldición sobre tu vida, sino tiene planes de bienestar. Y yo he meditado muchas veces esa palabra y me ha gustado. ¿A cuánto le gustan las promesas que Dios tiene en la palabra para nuestras vidas? ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Deuteronomio capítulo 7 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, el Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirá del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Acá la palabra que estamos leyendo dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. ¿Quién iba a tomar esa tierra prometida por Jehová? El pueblo de Dios iba a tomar esa tierra prometida. Era una
promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y lo más interesante del versículo 1 dice: en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Y ahí comienza a nombrar a 7 naciones más grandes que el pueblo de Israel. Y Jehová le está prometiendo que Él se la va a dar. Jehová le está diciendo: yo le voy a dar todas esas naciones, y después de tomarla, después que ustedes las destruyan, después que ustedes las tomen, no quiero que toquen nada que les contamine. Jehová le estaba hablando al pueblo que después de que ellos conquistaran esas naciones, no podían tocar nada que les contaminara. No se podían quedar con nada. No hacer cosas que se contaminaran. De esta palabra que estamos leyendo, de esa manera Jehová le estaba hablando al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que Dios intervino en muchas batallas dentro de la Biblia a favor del pueblo, a favor de su pueblo. Hemos leído y hemos enseñado muchísimas veces cuando el pueblo de Dios salía a la batalla y el Señor los libró y le dio victoria de manera sobrenatural. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Y Dios estaba con su pueblo, librándolo del enemigo y dándole la victoria a su pueblo de manera sobrenatural. De la manera que ellos no esperaban, el Señor le estaba siempre dando la victoria, estaba con su pueblo. ¿Cuántos recuerdan? Mientras yo leía este versículo, me recordé Gedeón. Cuando Dios lo envió a la batalla y de qué manera Dios le dio la victoria al ejército de Gedeón. Gedeón pensaba una manera, pero Dios simplemente pensaba diferente. Y esta parte me recuerda cuando el apóstol, creo que aquí fue, ¿verdad?, que él trajo una palabra y dijo: tú haz lo simple y lo sobrenatural déjaselo para Dios. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Qué importante, o cuántos entendieron esa palabra. Hacerlo simple. Y nosotros nos hacemos un mundo, nosotros nos hacemos una batalla. Y es simplemente hacerlo simple. Que lo demás lo hace Dios. Entonces el pueblo, Dios, el Señor le estaba hablando al pueblo de que le estaba prometiendo, le estaba recordando la promesa que Él le había dado al pueblo. ¿Y cuántos son aquellos que recuerdan las promesas que Dios nos dio? ¿O se las han olvidado? ¿O la batalla por ahí es tan grande para nosotros que hemos dejado de creer? ¿O el desánimo es tan fuerte sobre nuestras vidas que hemos dejado, que hemos soltado esas promesas? Gloria a Dios. Vamos
a Josué. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada. Aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a lo que no se les había dado su parte. Entonces Josué le dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que le ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Volvemos a leer. Toda la comunidad de israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada. Josué fue un hombre de batalla. Josué fue un varón de conquistas. Josué tuvo que conquistar esa tierra prometida, la cual Dios había prometido a su pueblo. Lo que acabamos de leer dice: toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido tomada. Josué estaba en la etapa de la repartición del territorio de la tierra prometida. Josué ya había tomado la tierra de promesa y él estaba allí, estaba en la etapa para repartir los territorios de la tierra que había conquistado. Amén. Él tenía que repartir esos territorios de esa tierra a cada una de las tribus. Finalmente, la etapa de guerra contra las naciones más poderosas, que fueron las que leímos, de esa tierra había terminado. Y ahora le tocaba a cada tribu tomar posesión de la porción de terreno que le correspondía. Pero hay una parte muy importante que quiero que veamos. Para tomar posesión de terreno que le correspondía y terminar de echar fuera a las pequeñas naciones que aún habitaban en ellas. Sin embargo, el pueblo de Israel relajó sus fuerzas. Como el pueblo de Israel ya había tomado la tierra prometida que Dios le había hablado, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron a descansar. Se tomaron un descanso. Y la palabra dice que lo que hizo el pueblo de Israel fue levantar un altar para adorar a Dios, para ofrecer sacrificio. Espere que yo lo anoté aquí. Levantó un tabernáculo, el lugar fijo donde adorar a Dios, y cumplirían cada celebración y
expiación de pecado. El pueblo de Israel se armó el altar, conquistó la tierra que Dios le había prometido y se tomó un descanso. ¿Y qué sucede cuando Josué en el versículo 2 dice: aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a las que no se le había dado su parte, entonces Josué le dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que le ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? ¿Quiénes son aquellos que se toman el descanso después de conquistar terrenos, después de conquistar promesas que Dios nos ha dado? Yo dije al principio que como pastores, como apóstoles, como líderes, o los líderes de esta casa, o los pastores de esta casa, tuvimos una gran batalla de hablar sobre la unidad, de hacer que el pueblo o el cuerpo de Jesucristo sea uno. Y ustedes han tenido su batalla en lo personal, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en sus cosas. Y imagínese usted que nosotros dijimos: todo salió como queríamos. Todo salió perfecto. Todo salió, se vio la unidad, se vio el fruto. Ahora es tiempo de descansar. Y nos tomamos el tiempo de descanso. Y ya no oramos porque estoy descansando. Ya no me voy a preocupar qué quiere el Señor hablar al pueblo, a su pueblo, a través de nuestras vidas. Si estoy en un tiempo de descanso, ya trabajé, ya conquisté, ya vi la victoria, por lo cual estaba yo peleando. Imagínense que nosotros nos tomemos un tiempo de descanso. Y lo mismo sucede con nuestras vidas espirituales. Batallas que se nos presentan espiritualmente. Batallas duras. Circunstancias que Satanás levanta en contra de la familia, en contra de nuestras vidas, para que no sigamos creyendo en las promesas de Dios. Batallas que se nos presentan con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Batallas que se nos presentan con tentaciones, con pecados. Batallas que quizás se te presentan con depresión, con enfermedades. ¿Cuántas batallas nosotros tenemos que librarnos? Porque el enemigo no se va a tomar un descanso, nunca. El diablo siempre está rodeándonos,
El diablo siempre está atento. Viendo si somos conquistadores, viendo si somos guerreros, viendo si estamos firmes, donde Dios nos puso para ir en contra de lo que el diablo levanta en medio de una familia. En medio, en el lugar donde trabajo, con el vecino que tengo al lado. ¿Verdad que el diablo nunca nos va a poner nada fácil? ¿Verdad que nunca nos va a dar nada en bandeja? Y si te está dando algo en bandeja, abre los ojos, pero bien grande. El diablo es el enemigo de nuestras almas, que él siempre está tratando de hacernos caer, de pecar, para perder lo que es la salvación. El diablo siempre está atento y siempre se va a levantar con muchísimas cosas para sacarnos de la presencia de Dios, para alejarnos de la presencia de Dios. El diablo siempre va a poner muchas cosas sobre nuestros corazones y en nuestros pensamientos para que nosotros no podamos sentir al Espíritu Santo hablándonos, a que nosotros nos podamos sentir cuando venimos a la casa de Dios y cuando estamos adorando, a que el Espíritu Santo venga y nos llene de su presencia. El diablo siempre, el enemigo de tu alma, va a levantar muchísimas cosas. Al que está a tu lado, al que está dentro de tu familia, al que está aquí adentro, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para detenerte. Y es una batalla todos los días de nuestras vidas que tenemos que pelear y conquistar. El diablo, el enemigo de tu alma, siempre se va a levantar para que tú nunca alcances las promesas que el Señor te ha dado. El diablo siempre va a querer detenerte. Y eso es una batalla que siempre la vamos a tener. Pero ¿qué sucede cuando nosotros somos conquistadores de terrenos? Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que le ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Muchas veces nosotros estamos como el pueblo de Israel, esperando no sé qué cosa. Estoy esperando que el Señor me diga que me ponga de pie. La palabra de Dios lo dice. Levántate. Ve, te dice el Señor, a través de su palabra. No temas, yo estoy contigo. ¿Acaso la palabra del Señor no nos dice que Él pelea por nosotros?
¿Acaso la palabra del Señor no nos dice que Él está delante nuestro? ¿Y quién contra Él? Pero eso no nos da derecho a nosotros descansar. El pueblo de Israel había conquistado, había tomado ya posesión de la tierra, pero no le daba derecho a descansar. No le daba derecho a relajarse porque había aún más tierra que conquistar. Y el Señor nos dice en este día que no nos relajemos. Alégrate porque saliste en victoria, pero no te relajes. No te sientes a descansar. Hoy tengo mi mente tan cansada. Mentira de Satanás. Hoy estoy tan cansada que no puedo ni pensar. No sé lo que digo, no sé qué hago. Mentira de Satanás. Tienes que ponerte de pie y seguir peleando para conquistar aún más. Como iglesia tenemos que conquistar aún más de lo que hemos conquistado. Josué, leyendo la Biblia, yo vi que ese hombre nunca descansó. Y hay una palabra que leí hoy que yo dije, tremendo. Tremendo lo que el Señor le dijo cuando Josué ya era grande de edad. Ya estaba viejo, pero muy viejo. El Señor le dice, ya eres grande de edad, ya eres viejo, pero todavía falta para conquistar esta tierra, esta, y le nombró, pero muchísimas. Yo dije, pero después me quedé con la incógnita porque no pude seguir leyendo. Yo dije, pero Señor, estaba viejo, ¿qué fuerza podía tener Josué para salir a conquistar? Pero el Señor le estaba diciendo, ha conquistado, pero todavía te falta. Y ya eres viejo. Y cuando somos viejos, por ahí no tenemos las mismas fuerzas que cuando teníamos 15, 20 años. ¿Cuántos son aquellos que recuerdan esas fuerzas de 20 años? Esa fuerza que uno dice, pero cuando yo tenía 20, 25, y cuando era más chico todavía, como que tenía más aguante. Como que no me cansaba tanto, como que estaba más firme, como que tomaba mejores decisiones. ¿Cuántos son aquellos que piensan eso? ¿Todavía siguen intacta la fuerza de cuando tú tenías 20 años? A ver. No mienta. No me mienta. A ver, las mujeres, cuando tuvimos 19, 20 años, 23 años, que fuimos mamás, ¿cuántas son aquellas que tienen 20, 23 años? A ver, levanten la mano, que son mamás. Todavía le falta. Yo siempre le digo algo a mi nuera. Apurate, porque tenés 21. 21, ¿verdad? Y si seguís así, los años te van a pasar. Y después, la fuerza
que vas a tener a los 25, 30 años no son las mismas que las de 20. Entonces, cuando teníamos esa edad, las mujeres, y fuimos mamá, podíamos tener los 2 chicos, 3 chicos, y nos apurábamos y corríamos y no nos cansábamos. Bueno, por supuesto, uno se cansa, pero soportábamos mucho. Recuerde usted. Y después cuando pasamos los 40 años, decía, ay, que no sé qué me pasa, no aguanto los chicos. Ya no los soporto. Tengo 40 años y me hacen renegar y no tengo ganas de aguantar niños. Más cuando tenemos los niños ya grandes, que los criamos. Entonces vienen los sobrinos que tienen 5 años, 6 años y hacen un revuelo dentro de la casa y nosotros decimos, ay, faltará mucho para que se vayan. O estamos diciéndole, quédense quietos, ¿por qué corren así? No te subas ya. ¿O me equivoco? Porque ya no estamos para aguantar niños, menos cuando tenemos 50, 60 años. No estamos para aguantar niños. Yo lo veo a mi esposo, por ejemplo. Te estaba gustando, ¿viste? Y bueno, él tiene su edad. Y por ahí yo lo veo con los nietos. Y yo le digo, todavía te faltan los de Adriel. Todavía te faltan los de Adriel. Así que no te pongas tan odioso. Soporta. Pedile fuerzas al Señor. Yo creo que el amor de un abuelo, lo digo porque soy abuela, soportamos. Sacamos la fuerza de donde no las hay. Entonces, si somos jóvenes, si tenemos aún fuerzas, sigamos conquistando. Amén. Y si ya estamos en edad avanzada, algunos, yo todavía no llegué. Si ya estamos en edad avanzada, el Señor le dijo a Josué, y todavía te falta para conquistar. Mucho. No nos quedemos con que el Señor me ayudó en mi matrimonio, restauró mi familia. El Señor cuida a mis hijos, cuida mi casa, cuida mis bienes. No nos quedemos con el Señor me bendijo con trabajo. Ya está. Yo veo a muchos que no sé, en un momento no sé a quién le dije, si a mi esposo o lo pensé, pero yo veo a muchos que no tienen trabajo y se ora para que el Señor le dé el trabajo. Y cuando tienen el trabajo no se les vio más aquí adentro. El apóstol dice, bueno, están trabajando. Pero, y por ahí pienso esto, digo, ¿será que tenemos que decirle, Señor, quítale el trabajo para que vengan a la iglesia? Hermanos, si tú le pides, la palabra dice que Él te va a dar. Pero no te tomes el descanso aquí adentro. No te tomes el descanso de trabajar para Dios. No te tomes el descanso de venir a buscar la presencia de Dios. No te tomes un descanso y dejes de hablar con Dios, de tener esa relación con Dios. Porque de esa manera
tú no estás conquistando nada. ¿Quiénes son aquellos conquistadores que están hoy aquí? Yo le dije al grupo de célula, se terminó lo que veníamos haciendo. Vamos a descansar. ¿Dije eso? No. El 1 de septiembre comenzamos hasta finalizar el mes de septiembre. Y luego vamos a seguir, ya el Señor nos va a ir diciendo de qué manera seguir tomando o conquistando terreno. Por ahí cuando nosotros nos descuidamos y cuando nosotros estamos descansando, el que va tomando y conquistando terreno en nuestra familia, en el cuerpo de Cristo, en nuestro barrio, en el lugar donde nosotros trabajamos, es el diablo. Porque nosotros estamos descansando, entonces el diablo va a aprovechar. ¿Cuántos son aquellos conquistadores que siempre van a estar alerta? Amén. Ponte de pie. No hagamos como el pueblo de Israel. Mientras ellos estaban acomodándose en la tierra, todavía quedaba tierra para conquistar. No te acomodes con las promesas que Dios ha soltado ya sobre tu vida. No te acomodes con los terrenos o en los terrenos que Dios te ha ayudado a tomarlos. Porque Dios estaba con el pueblo de Israel y Él los sacaba en victoria. Él hacía que el pueblo de Israel fuera un pueblo conquistador, porque Dios se movía en lo sobrenatural. No te acomodes. Amén. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Y habla con el Espíritu Santo. Y si tú te has acomodado, si tú en algún momento conseguiste una batalla, conquistaste, libraste una batalla tan difícil en tu vida, el que te ayudó sobrenaturalmente fue Dios. No fueron tus fuerzas, no fueron tus pensamientos, no fue tu sabiduría, ni la tuya y ni de ningún hombre. Porque si tú libraste una batalla, fue con la ayuda de Dios, fue con lo sobrenatural de Dios. Porque nadie lo podía hacer, pero Dios sí se manifestó. Dios te ayudó a conquistar. Dios te ayudó a tomar terreno, a tomar posesión de lo que tú tienes. Ese fue Dios. Gloria a Dios.
Habla con el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, y dale gracias a Dios. Porque Él fue el que te ayudó. Porque sin Él tú no serías nada ni nadie. Sin su ayuda, sin sus promesas, tú no tendrías nada. Dale gracias a Dios porque Él fue el que te libertó. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo y el que conquistó tu corazón fue Jesús. El que te libró del pecado, de la muerte. Porque Él venció por ti. Porque Él fue victorioso en la cruz del Calvario. Y por su causa tú eres victorioso. Por su causa tú eres un conquistador. Pero no te acomodes. No te acomodes en medio de tu conquista. No te acomodes. No te relajes. Porque aún tienes que seguir conquistando. Aún tienes que seguir batallando. Aún hay más territorios que conquistar. Aún hay más territorio que poseer. Aún hay más de parte de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Aún hay más promesas de cumplirse sobre tu vida, sobre esta casa, sobre tu ministerio. Deja la comodidad. Y ponte de pie. Y marcha. Marcha la conquista. Marcha la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos hablas, porque tú conoces nuestros pensamientos, porque tú conoces nuestro caminar, porque tú conoces nuestro corazón, nuestras intenciones. Tú las conoces y tú eres el único que puedes hablar lo profundo de nuestro corazón.
Tú eres el único que puede saber todas las cosas. No permitas que nos detengamos, Espíritu Santo. No permita que nos detengamos, no permita que descansemos. Y gracias, porque tú nos llamaste a servirte solamente a ti. Porque tú nos hiciste victoriosos en ti. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.